Bienvenidos a Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Estamos en la sección de X y cosas que pasan en el mundo del derecho y en este caso hablamos, como continuación del capítulo anterior, de el tiempo en el derecho. Y en este capítulo especial vamos a hablar de la prescripción y caducidad, que son dos figuras jurídicas que muchas veces llevan a confusión. El profesor nos los va a hacer entender mucho mejor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. En primer lugar, la prescripción, que es lo más importante en el derecho civil, es una causa de extinción de un derecho subjetivo por el transcurso del tiempo y por la inactividad de este derecho. Se juntan dos conceptos, derecho inactivo y tiempo durante esta inactividad. Prescripción de derechos reales. Se prescribe un derecho sobre un bien mueble inactivo durante 6 años. Ponme un ejemplo de esto para que yo lo entienda. No es frecuente, pero alguien que dijera, tengo este cuadro abandonado en un almacén y pasan más de 6 años, ya ha perdido el derecho sobre este cuadro. No es frecuente. Pero no se lo este queda a caso. nadie por usucapión, simplemente que ya no tiene, claro, se ha quedado allí. Pero puede coincidir con la usucapión, pero si no coincide puede incluso ocupación por otra persona. Esto puede ocurrir. Entonces, prescripción de bien inmueble, 30 años de un bien inmueble cuyo derecho de propiedad, cuyo derecho real, digamos, ha permanecido inactivo. Y en este caso también, ¿cuál sería el ejemplo? Un piso. O una finca. Y otra vez pongo el ejemplo que en este país ha ocurrido efectivamente, el tiempo de la guerra civil y el exilio. Hubo fincas abandonadas de gente que se había tenido que exilar o que había simplemente muerto. Entonces, al cabo de 30 años, aquello se había prescrito el derecho sobre aquella finca. No se lo había quedado nadie, simplemente que ya no era de estas personas. No era de estos. Pero teníamos esa ley que decía que no podía haber ningún inmueble sin propietario. ¿Pasaba al Estado entonces? O se adquiría por alguien, podía ser por alguien, por ocupación, por usucapión, Por lo que sea. por lo que sea. Claro, en este caso, si alguien se iba y desaparecía, que podía ser que se hubiese muerto incluso, entonces, como no podía reclamarlo nunca, se quedaba el Estado o quien lo ocupase. O quien lo ocupase. Y la acción hipotecaria prescribe a los 20 años. Perdón, otra vez esto, la La acción acción hipotecaria. prescribe. Uno que tuviera una hipoteca y la tuviera sin utilizarse, sin ejecutarla, sin preocuparse de que exista durante 20 años. Pero esto no se ocupa, todo el mundo se preocupa porque tienes al banco detrás. Bueno, si está en la hipoteca, imaginemos, una hipoteca que se ha inscrito con un pago que garantiza unos pagos. Esos pagos se han hecho. Y sin embargo, nadie se ha preocupado de cancelar la inscripción de hipoteca. A los 20 años se cancela. Ha prescrito ya la acción hipotecaria. De acuerdo. Los derechos personales, digamos, que son la mayoría de los derechos subjetivos, que no se utilizan durante 5 años, prescriben. ¿Cuál es la mayoría de los derechos? ¿Cuál es el ejemplo básico? El que debe dinero por la compra de un piso, que al cabo de 5 años todavía no lo ha pagado o no ha pagado una parte y nadie se lo ha reclamado. Ya no se le puede reclamar. Ha prescrito. Han pasado 5 años. Vale. Y esto puede ser más o menos frecuente. En la práctica, eso se da con cierta frecuencia, de pagos parciales, plazos aplazados. Ahora vamos a hablar de los plazos de la prescripción en los derechos personales. Quinquenal es prescriben por el plazo de 5 años aquellas obligaciones que son de pagos de periodicidad, unos pagos aplazados que pueden ser pensiones, arriendos, pagos fraccionados. Alquileres. Luego, trienal, que son obligaciones que se trata de pagos profesionales a médicos, abogados, o sea, lo que se puede llamar en general honorarios.
Entonces estos honorarios tienen una prescripción, si no los has pagado en 3 años, ha prescrito. Ya no se pueden reclamar. La prescripción de un año para la reclamación de obligaciones procedentes de actos ilícitos. Es decir, una indemnización por una responsabilidad extracontractual prescribe al año. Puede ser un atropello, supongamos, que no sea delictivo, no me meto en el Código Penal, y está un año sin reclamarlo, ya no lo puede reclamar. De aquí que el abogado que conoce o que aconseja en un caso de obligaciones por razón de una indemnización, de una posible indemnización, se preocupa de interrumpir la prescripción antes del año, antes de que prescriba, porque eso puede ser grave. Luego, otra que es trienal es la obligación derivada de la reclamación producida por producto defectuoso de la Ley de Consumidores y Usuarios que prescribe también a los 3 años. O sea, tenemos como plazos especiales, tenemos el quinquenal, que son 5 años para obligaciones periódicas como pensiones, rentas, alquileres o pagos fraccionados. Luego tenemos el trienal, 3 años para cobrar los honorarios de abogados, de notarios, lo que es tipo así. Luego el plazo de un año para reclamar la responsabilidad extracontractual, como un accidente, como comentabas, o la acción de protección de consumidores y usuarios, que sería un año también. 3 años. Hay 3 años, perdón. Entonces, estos serían los plazos especiales. La prescripción. ¿Cuándo comienza a contar? Desde que se pudo ejercitar. Es decir, uno puede decir, he hablado con el abogado y me ha dicho tal cosa, pero nunca me han mandado los honorarios. Me los han mandado al cabo de 6 meses y me reclama cuando han pasado los 3 años desde que le consulté, ¿no? Pero te los puedo reclamar desde que te manda los honorarios. O sea, en este caso sería, un abogado ha hecho un trabajo y él tiene máximo 3 años para reclamarle al cliente el pago, o el cliente tiene 3 años máximo para que prescriba el no pagárselos. Bueno, sería distinto. Tiene 3 años desde que pudo reclamar. El abogado. Pero no puede reclamar si no hace una hoja de honorarios. Claro. Y cuando se pudo reclamar, supongamos que pudo reclamar desde que le manda los honorarios, desde que le exige, a partir de este momento 3 años. De acuerdo. Bueno, hay que tener en cuenta otra cosa. Muchas veces el cliente no sabe cuántos honorarios, no puede pagarla enseguida, porque no lo sabe cuánto le tiene que pagar. Y cuando le hace la reclamación, a partir de ese momento son 3 años. Entonces el abogado hace la minuta de honorarios de la cantidad que sea, y el cliente, por lo que sea, o no tiene dinero o no se entera, al cabo de 3 años, si no ha pagado, también ha prescrito. Sí. Ya se encargará el abogado de recordárselo. Naturalmente, este plazo se puede interrumpir. ¿Qué significa esto? Que durante el tiempo en que corre la prescripción se interrumpe, y cuando se ha interrumpido se tiene otra vez que volver a comenzar, no continuar, sino volver a comenzar. O sea, cuando hemos dicho antes que era un plazo quinquenal de 5 años, sí. Cuando se interrumpe empieza de nuevo los 5 años, sí, no en el 2 y medio cuando se ha interrumpido. No, me empieza de nuevo. ¿Y cómo se interrumpe? Se interrumpe por acción judicial, por reclamación o por reconocimiento del derecho por parte del obligado. ¿Esto lo explicamos un poco mejor con algún ejemplo? O sea, en el caso del abogado que pone una minuta, pone la minuta y el cliente no la paga. Bueno, y al cabo de un año le manda un email, una comunicación notarial, cualquier forma. Y vuelven a empezar los 3 años. Sí, claro. O bien el cliente reconoce que le debe y le manda la carta fechada que dice, ya sé que le debo el dinero, pero no puedo pagarle ahora. Vuelven a empezar otra vez los 3 años.
o acto judicial, un requerimiento por acto de conciliación o por una demanda, vuelve, interrumpe. ¿Y esto no tiene final? ¿Podría estar así siempre? Sí, sí, no dice lo contrario. Entonces la prescripción no tiene tiempo final, Si se porque interrumpe, no, ¿cuándo se termina? cuando se termine, sin interrupción. Pero si se interrumpe, tiene que Sin interrupción. volver. Y cuando se termina no es la caducidad, entonces Es no, distinto. es otra figura, la caducidad. Pero yo conozco un tema de un plazo que se alargó mucho tiempo. El caso es el siguiente, el caso real, ¿eh? Había una finca en una provincia, que no me acuerdo cuál de ellas, de Galicia, que empezó el edificio a resquebrajarse. Los propietarios se asustaron, vieron que había esto, se fueron a vivir a hoteles o parientes, como sea, y buscaron la causa, por qué se ha resquebrajado. Y se investigó, y hubo dictámenes, hubo estudios geológicos, hubo arquitectos, ingenieros, y al final se descubre que habían sido unas obras de 1 metro a varios kilómetros que por corrimiento de tierras subterráneas habían llegado a aquella casa. Y entonces ponen la demanda. Y entonces la compañía que había ocasionado todo aquello dice, no, ha prescrito. Pero no, porque ha habido una demanda. El pleito duró mucho, llegó al Tribunal Supremo. Incluso en el Supremo hubo conversaciones, pasó tiempo, otra vez se alegó una nueva prescripción. Se había interrumpido, pero había vuelto a pasar el tiempo. Y había habido un dictamen pericial en el último momento antes del nuevo año de pleito y se declaró que no había prescrito y se condenó a la indemnización. Claro, porque Pero si siempre presentaban un informe nuevo o lo que fuera, siempre eran actos que, eran actos de reclamación de derecho. claro, La caducidad es distinto. La caducidad es que por el transcurso de un determinado plazo, que normalmente es muy breve, se termina el derecho en todo caso. y punto. No hay interrupción, no cabe ningún tipo de interrupción. ¿Ejemplos? Sí, hay muchos. Por ejemplo, todos los plazos procesales son de caducidad, no son de prescripción. Pues es decir, Luego, cuando te dicen, puedes presentar un recurso en el plazo de de datos días, 30 días, no puedes, no se interrumpe en ningún caso. Luego, acciones que tampoco voy a explicar porque son complicadas, ¿sí? Acciones rescisorias de derechos, de anulación de un contrato, lo que se llama anulabilidad del Código Civil, que son casos de anulación de un contrato, de rescisión de una obligación o de un contrato, y el código no se acuerda de poner un plazo para reclamar. Se entiende que el plazo es tal fecha, tantos años de caducidad, sin ningún tipo de es decir, interrupción. cuando no hay plazo, se entiende que es de caducidad, si no hay plazo No, fijado. no, porque algunas veces se dice sí que hay plazo. Lo que pasa es que no está en el código, pero de haberlo, haylo. Con De lo haberlo, cual, haylo. caducidad es cuando se entiende que es de caducidad, una acción judicial. Aunque esté en el Código Civil, esta acción tiene un plazo de caducidad o un plazo procesal. Y siempre se recuerda un ejemplo que se había inventado un catedrático de Derecho Civil de Granada que trascendió mucho el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre prescripción y caducidad? La misma que hay entre un perro y una mariposa. ¿Cómo? Un perro, si está 30 días sin comer ni beber, muere. Pero si a los 29 días se le da comida y bebida, aguanta 30 días más. Y si se le vuelve a dar comida a los 15 días, aguanta 30 días más. Esto sería Una, la prescripción. una precisión. Y la mariposa vive 24 horas
y a las 24 horas ya puede moverse, es inútil, desaparece, muere. Ya le podemos dar de comida, de beber, que se va a morir igual. Muere. Esto sería la caducidad. Velocidad. La caducidad es la mariposa. Perfecto, profesor. Pues hemos visto Bueno. en el capítulo de hoy lo importante que es el tiempo y que el tiempo no perdona, pero en derecho todavía menos. Bueno, pues profesor, muchas gracias por esta segunda clase del tiempo en derecho civil y nos vemos en el siguiente capítulo de conversaciones de derecho civil en nuestra sección de cosas que pasan en el mundo del derecho. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.